Paz de Cristo, hermanos queridos, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos una vez más a este servicio al Señor en tiempos de cuarentena. Hermanos, podemos estar felices porque a pesar de todas las cosas, seguimos bajo la protección de Dios. Estamos bajo el abrigo del Altísimo. Él nos cubre con sus alas y nos libra del lazo del cazador. El Salmo 125 dice en el nombre de Jesús lo siguiente: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. El Señor, hermanos queridos, cuida de nosotros. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, en el trabajo, donde quiera que estemos, en salud o enfermedad. Así como Jerusalén estaba rodeada por montes, estamos nosotros bajo el cuidado de Dios. Y eso tiene que ser motivo de felicidad, porque podemos caminar seguros. Él va con nosotros como poderoso gigante. Lo invito en este día a comenzar a cantar al Señor y pedirle particularmente que su poder, su bondad y su misericordia no se aparten de nosotros. Así podremos caminar seguros. Les mando un abrazo grande, espero verlos pronto. Dios los bendiga. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los celos se están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Paz de Cristo, queridos hermanos, que Dios les bendiga en gran manera en esta noche. Qué gusto es poder reencontrarnos nuevamente en este día para compartir la palabra del Señor, sus bendiciones sobre nuestra vida. Espero se encuentre bien junto a su familia, bendigo sus hogares, que la presencia de Dios y su Espíritu Santo inunden todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados por el Señor en cada momento de sus vidas. Que Dios les bendiga. Continuemos entonces, les animo y aliento, agradecido a Dios y a ustedes por el apoyo dado, a seguir adelante, a seguir confiando en el Señor, y a proseguir en hacer todo lo que sea necesario en nuestra vida. A través de nosotros, Dios quiere manifestar su gloria en todo tiempo y en todo lugar. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Será en esta oportunidad en el libro de Hechos, capítulo número 27 de la palabra de Dios y versículo número 23, que dice en el nombre de Jesús lo siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo.
Tiene como título lo que en esta noche comparto con cada uno de ustedes en la palabra de Dios: ha estado conmigo el ángel del Señor, tomando como referencia nuestro texto bíblico que nos cuenta una historia realmente muy inspiradora para cada uno de nosotros. Nos habla de cómo Dios libra a sus hijos, que nos habla acerca de las dificultades que muchas veces en el servicio del Señor por las cuales nos toca atravesar. Cómo Dios está en todo momento sobre nuestras vidas. Noten el texto bíblico que nos dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, decía el apóstol Pablo, de quien soy y a quien sirvo. La pregunta surge inevitablemente: ¿de quién somos nosotros? ¿De a quién servimos nosotros? Si somos de Él, si le servimos a Él. Esa es la forma en la cual se identificaba el apóstol Pablo en esta historia, en la cual el apóstol tuvo que atravesar por grandes dificultades. Él se encontraba viajando en un barco en calidad de detenido para comparecer ante las autoridades, llevado ante ellos por el propósito de Dios y por las autoridades de aquel entonces. Viajando en un barco y acompañado por custodiado por un centurión junto con otros detenidos también, rumbo a comparecer. Era el propósito de Dios de que Pablo diera testimonio, de que en medio de las circunstancias y la providencia de Dios lo habían puesto en esas circunstancias. Sin embargo, él sabía que todo era parte del plan de Dios. Oh, hermanos, que nosotros supiéramos también que toda circunstancia, por desfavorable que parezca para nosotros o difícil de sobrellevar, no nos haga dudar de que es parte del propósito de Dios, para que cualesquiera que sean nuestras circunstancias en las cuales la providencia de Dios nos ponga, podamos ser testigos del poder de Dios, siendo de bendición en todo lugar a donde podamos llegar a estar. Ellos se encontraban en ese barco y comenzaron a ser azotados por diferentes inclemencias en medio de ese mar, la tempestad, la oscuridad de la noche, las nubes que cerraban el cielo e impedían incluso el paso de los rayos solares. En medio de esa tempestad y de esa persistente oscuridad en la cual se encontraba el apóstol Pablo en calidad de detenido, unidas también al inminente riesgo en el cual se encontraba. Estaban en un inminente riesgo de naufragar, de perder la nave y de quedar a la deriva, flotando tal vez sobre algún madero, si tuviesen esa suerte. Llevaron a la tripulación del barco todas estas cosas que convergieron, que se unieron, estas tempestades y huracanes. En una oportunidad un huracán llamado Euroclidón también, además de otras tormentas, azotaron la barca a riesgo de poder naufragar y llevando a toda la tripulación de este barco a una triste situación. Ahí se encontraba el apóstol Pablo, como muchas veces también nosotros. Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y nos vemos inmersos muchas veces en las mismas dificultades que padecen las mismas personas alrededor de nosotros. La Biblia dice, Jesús dijo de que en el mundo hemos de tener aflicciones. Tal vez me estén escuchando personas que se encuentran inmersos en medio de tormentas espirituales, situaciones que azotan familias y hogares, situaciones que ponen en riesgo a los que están alrededor de nosotros. Y en medio de esa oscuridad y de esa tempestad y de esa triste situación en la cual se encontraban, un solo hombre
de toda esa tripulación de más de casi 300 tripulantes, entre tantos permanecía un solo hombre, entre tantos que permanecía en perfecta calma. Solo uno de ellos estaba en perfecta calma, y por la palabra de este hombre, los demás se tranquilizaron. Era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el único hombre con suficiente valor como para decir: señores, tengan buen ánimo, no se preocupen, estén tranquilos. Y me pregunto, surge la pregunta en mi mente y en mi corazón, si habrá alguna persona, alguno de los oyentes que también sean poseedores de ese mismo valor, de en medio de circunstancias tristes, en medio de tormentas y de dificultades y de grandes riesgos, en donde no se sabe qué va a pasar, personas con ese valor que puedan decirle también a los demás, alentar también a los demás y que tengan un buen ánimo. Habrá personas entre los oyentes que tengan esa valentía y ese valor. Alrededor había, a bordo de este barco, había veteranos, había marineros, había legionarios romanos habituados a este tipo de situaciones, bravos marineros, y sin embargo fue un pobre misionero judío, pequeño. La palabra Pablo significa pequeño y los historiadores dicen que su apariencia era débil y de baja estatura, demostró mucho más valor que todos ellos. Es que no habrá sido precisamente este el inconveniente que tuvieron que enfrentar estos tripulantes, marineros experimentados, el hecho de saber tanto muchas veces. No habrá sido precisamente es el motivo de su temor y de su desesperación. No habrá sido el saber demasiado de todo, pero no poder resolver nada. Hoy encontramos muchas personas que parecen saber demasiado, y tal vez entre mis oyentes, Dios no quiera que haya alguien que sepa demasiado de lo que un mar puede hacer con una nave, de la destrucción que puede provocar, y sepa tan poco de lo que Dios puede hacer. Gente que sepa mucho de lo que puede causar un virus o una enfermedad, no puedan y sepan poco acerca de lo que Dios puede hacer con alguien que cree y que confía en Él. Gente que sepa todo lo que puede suceder en este mundo y sepa poco acerca de lo que Dios puede hacer con alguien que confía en Él. Ellos habían oído sin duda alguna, estos marineros experimentados, mucho de lo que estas aguas tempestuosas y estas tormentas, ciclones podían hacer. Pero Pablo había oído a Dios, había estado con el ángel del Señor, oyó a Dios, el cual le había hablado esa misma noche, como tal vez Dios puede hablarte en esta noche. Él había oído a Dios hablándole por medio de un ángel enviado por él, que había estado con él en aquella noche. En medio de todo lo que está pasando hoy en día, la pregunta es: ¿a quién estás oyendo? Pablo estuvo con el ángel que le habló palabras que lo fortalecieron y animaron. ¿Con quién has estado hablando tú? ¿Con quién estuviste tú en estos últimos tiempos? Mucha gente zozobra, se confunde. Ya han pasado muchos meses de esta pandemia. Mucho tiempo había pasado también Pablo ya en ese barco, con un montón de circunstancias, con las personas desesperadas alrededor de él, que dice la Biblia que habían perdido toda esperanza de poder sobrevivir. Solo un hombre estaba confiado. Pablo veía lo mismo que veían los demás.
oía lo mismo que oían los demás. No estaba ajeno a la situación en la que se encontraban todos los demás, pero había una tranquilidad en él que no tenía ninguno que se encontraba en esa embarcación, por experimentado que sea en ese tipo de circunstancias. Habían perdido la esperanza. La clave, ¿dónde estaba? En un Pablo que había oído la voz de Dios a través de un ángel, que había estado con el ángel del Señor. ¿A quién has estado oído? ¿Con quién has estado durante estos últimos tiempos? Pablo contaba con un amigo secreto. Ahí estaba la clave. Él tenía un amigo secreto que mantenía siempre elevado su valor, que mantenía siempre elevado su coraje. La presencia de Dios y el estar con la compañía angelical, con el Señor en nuestra vida, nos asegura un coraje del que otros en medio de esas circunstancias lo supera y lo lleva a la desesperación. El Señor Jesús envió a un mensajero celestial que le susurre palabras al oído al apóstol Pablo. Él tenía un amigo secreto que le susurraba: ten ánimo, porque todo va a salir bien, todo va a estar bien. Que podamos encontrar esa compañía angelical y esa presencia que nos susurre a nosotros consuelo permanente en nuestra vida. Es eso lo que nos mantiene con coraje y fortalecidos en el Señor. Las palabras que oímos en la comunión con Dios, con quien hemos estado, a quien hemos oído, el que nos susurra esas palabras que traen consuelo a nuestros oídos, que traen consuelo a oídos de aquellos que son fieles siervos y siervas del Señor. Por eso, en medio de el semblante de desesperación de los demás, el rostro de Pablo, queridos hermanos y amigos, resplandecía en medio de ellos y fue capaz de hablar, no como hablan los demás, sino de hablar como un hombre tranquilo. Los demás hablaban desesperadamente, con tristeza, con desazón, con temor, con miedo, con ansiedad. Y eso, el rostro de Pablo resplandecía y pudo hablar en medio de la situación, trayendo tranquilidad a toda la tripulación. Les animo a leer este capítulo de esta historia del capítulo 27 del libro de los Hechos. Pablo siempre mantuvo la tranquilidad, se mantuvo como un hombre tranquilo. Que Dios pueda encontrar en este tiempo entre mis oyentes personas que se encuentren hablando tranquilos, mujeres que se encuentren hablando tranquilas. Si está en nosotros el temor del Señor, ese respeto reverente a las cosas del Señor, podemos esperar sin duda alguna. Puedes esperar sin duda alguna las oportunas mediaciones del Señor y de sus ángeles cuando nuestra situación está en lo peor. A la misma manera que Pablo en las situaciones difíciles, si tememos al Señor como Pablo, le servimos, somos de Él y le servimos a Él como lo hacía Pablo, podemos esperar sin duda alguna que en cualquier momento el Señor medie entre nosotros cuando nuestra situación esté en lo peor, en las peores circunstancias. Es que las tormentas no pueden ocultarnos a los ángeles, ni la oscuridad puede impedirles venir. Ninguna tormenta puede impedir que el ángel del Señor esté junto a nosotros. Ninguna oscuridad es un impedimento. Las tormentas no nos ocultan de los ángeles. Las tormentas no nos ocultan del Señor. Ni la oscuridad le impide que el Señor se manifieste en nuestra vida. Es más, es cuanto más podemos esperar
que Dios se manifieste en nuestra vida. Los ángeles de Dios no consideran una humillación visitar al más pobre de la familia celestial. Tal vez otros no lo hagan ni se acuerden, a pesar de los tantos recursos y la gran ayuda que podrían dar. Pero los ángeles del Señor, para ellos no es una humillación, sino un honor de venir con presteza, con rapidez, a visitar al más pobre e insignificante de la familia celestial. Si las visitas de los ángeles son pocas muchas veces y son escasas en los tiempos de mayor tranquilidad, mientras transcurre nuestra vida con tranquilidad, cuando todo parece estar tranquilo, no tengamos duda de que serán las visitas de los ángeles frecuentes sin duda alguna en nuestras noches de tempestad, de lucha y cuando parece que no viene ayuda de ninguna otra parte. Cuanto más solo nos sintamos, es que los amigos pueden llegar a abandonarnos. Las personas que menos esperamos pueden llegar a abandonarnos a nosotros cuando estamos en problemas y en dificultades. Pero nuestras relaciones con los habitantes del reino de Dios, del cielo, nuestras relaciones con los habitantes del mundo angélico, de los ángeles de Dios, serán más frecuentes cuando nuestros amigos nos abandonen. La relación nuestra con el Señor y con los ángeles de Dios que están puestos para ayudarnos en los momentos difíciles y de tormentas serán mucho más frecuentes que en los momentos de tranquilidad. Y con la fuerza que recibimos de las palabras amorosas del Señor que se nos revelan desde el trono del Señor a nosotros, así como Jacob dice su palabra que él se acostó a dormir sobre una piedra y vio una visión de noche de una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles subían y descendían sobre esa escalera en un intercambio con Jacob. También podemos contar además de la voz de Dios llegando en ese intercambio con los ángeles del Señor, como de la misma manera que Jacob vio esa escalera y Dios en ese intercambio nos dará el poder a cada uno de nosotros para hacer hazañas, para hacer proezas en el Señor, como las que hizo Pablo. Hermanos queridos, ¿será esta una hora difícil para tu vida? Querido oyente, ¿será un momento de dificultades para tu vida este momento y este tiempo? Entonces, pide una ayuda especial, como la que pidió Pablo. Jesús es nuestro mediador, el que nos ayuda a nosotros. Y si buscamos ahora y en este tiempo ardientemente la presencia de Dios en nuestra vida, la misma presencia del Señor, como a Pablo no se le negó, tampoco a nosotros se nos negará. Que esa presencia es la que produce alegría de corazón en nuestra vida. Y que la presencia del Señor trae esa alegría al corazón de aquellos que le buscan cuando en los momentos difíciles, los que hemos experimentado esa presencia que alegra el corazón y hemos descubierto en los momentos difíciles cuando vana es la ayuda del hombre y todas las demás ayudas fracasaron, todas las demás cosas fallaron, fracasaron, fueron inútiles para ayudarnos y el desastre estaba cerca. Hemos comprobado que la presencia de Dios, que los ángeles de Dios han estado con nosotros y que hemos oído su poderosa voz. Oh, que los ángeles del Señor en este tiempo y ojalá que en esta noche, en este día, puedan estar cerca
nuestro. Que en medio de la oscuridad acallen nuestro temor, calmen nuestro temor, y que el Señor reprenda con su voz el tempestuoso mar, y la presencia del Señor, tu presencia, oh Señor, nos confortará el corazón en medio de las dificultades. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta noche, gracias te damos de poder estar en tus manos y en tu presencia, Señor, de poder confiar en ti. Oramos, Señor, que tus ángeles, Señor, que están puestos a servicio de aquellos que heredan la salvación de tus hijos, puedan aparecerse, tu presencia misma, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, que nos hable al corazón, que esté con nosotros, que nos dé fuerzas para hacer proezas de tu mano. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te fortalezca, te dé fuerza, fortaleza espiritual. Te bendiga en todo tiempo y en todo momento. Te bendiga cuando entres, cuando estés en tu casa, cuando salgas de tu hogar. Te bendiga en todo tiempo y en todo lugar. Espero que esta palabra haya sido de tanta bendición para tu vida en este tiempo como lo ha sido para la mía. Nos vemos Dios mediante y será hasta otro momento si Dios quiere. Que Dios te bendiga. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin